La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Buenos días amigos de Crónicas de Horror. El siguiente relato es uno de los que me motivó a crear este canal, ya que es un mensaje que creo todos debemos escuchar. Me ha tomado meses hacer esta traducción de la entrevista hecha a una mujer reptiliana y espero les dé motivos a pensar mejor sobre dónde estamos y qué somos. Saca tus propias conclusiones y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Estoy trabajando en la segunda entrevista hecha a la Certa y con suerte estará lista pronto. Sin más, aquí les dejo la primera entrevista a la Certa, la mujer reptiliana. Introducción. Certifico que el siguiente texto es la verdad absoluta y no obra de ficción. Estas son partes de una transcripción de una entrevista que he hecho con un ser reptiliano en diciembre de 1999. Esta hembra ya estaba en contacto con un amigo mío, cuyo nombre es dado solo con la abreviatura EF, desde hace algunos meses. Permítanme declarar que toda mi vida fui un escéptico acerca de los ovnis, los extraterrestres y otras cosas raras, y pensé que mi amigo me contaba solo sueños o historias ficticias cuando me hablaba de sus primeros contactos con un ser no humano llamado la Certa. Todavía era un escéptico cuando la conocí, siendo el 16 de diciembre del año pasado, en esa pequeña habitación cálida, en la casa remota de mi amigo, cerca de un pueblo en el sur de Suecia. A pesar de que ahora vi con mis propios ojos que ella no era humana, ella me ha contado y mostrado tantas cosas increíbles durante ese encuentro, que no puedo negar la realidad y la verdad de sus palabras. Este no es otro de esos documentos ovni equivocados que afirman decir la verdad, pero cuentan en realidad solo ficción. Estoy convencido de que esta transcripción contiene la única verdad y por lo tanto debe ser tomada así. Hablé con ella durante más de 3 horas, así que la siguiente transcripción muestra solo partes abreviadas de la entrevista. También debo aclarar que después de la entrevista, ella me pidió no publicar todo lo que me había dicho. El orden de las preguntas en esta transcripción no es la misma en que se preguntaron, por lo que a veces podría parecer un poco confuso. No fue fácil borrar todas las partes importantes que me había pedido que borrara, así que disculpen por el orden inusual. Estoy en posesión de la transcripción completa de la entrevista de 49 páginas, con algunos dibujos de su cuerpo y su equipo, y también de algunas cintas en las que tengo la entrevista completa. Pero no revelaré esto antes de tener su permiso. Enviaré esta forma abreviada del documento a 4 de mis más confiables amigos en Finlandia, Noruega, Alemania y Francia, para que lo traduzcan a sus propios y otros idiomas, y espero que tantas personas como sea posible sean capaces de leer y comprender esta transcripción. Si lo recibe, envíelo a todos sus amigos y comparta este documento lo más posible. Certifico, además, que varias habilidades paranormales de esta especie, como la telepatía y la telequinesis, incluyendo el movimiento de mi lápiz sobre la mesa sin tocar y la levitación de una manzana a unos 40 centímetros sobre sus manos, me fueron mostradas durante las 3 horas y 6 minutos de la reunión. Estoy absolutamente seguro de que estas habilidades no eran trucos. Lo siguiente será ciertamente difícil de entender y creer para alguien que no lo ha experimentado, pero estaba realmente en contacto con su mente, y ahora estoy completamente seguro que todo lo que dijo durante la entrevista es la verdad absoluta. Desafortunadamente, si leo la transcripción completa, en vez de esta forma muy abreviada, tengo la fuerte impresión que todo lo que he escrito sonaría demasiado increíble para ser verdad. Todo esto suena más a una mala historia de ciencia ficción, y tengo dudas que alguien pudiera creer estas experiencias. Pero son ciertas, lo creas o no. No puedo esperar que creas mis simples palabras sin evidencia, pero no puedo darte esa evidencia. Por favor, escuche la transcripción y piense si usted tal vez ve la verdad en estas palabras. Habrá un nuevo encuentro con ella el 23 de abril del año 2000, y ella me prometió darme algunas pruebas de su existencia. Mientras tanto, colecciono preguntas que le haré para entonces. Tal vez ella me dé permiso para revelar más de las partes que faltan en esta transcripción y sobre la guerra que se avecina. Lo creas o no, esto no hace ninguna diferencia real, pero espero que lo hagas. Transcripción de la entrevista, versión abreviada. 16 de diciembre de 1999. Pregunta. En primer lugar, ¿quién eres y qué eres? ¿Eres una especie extraterrestre o se puede encontrar su origen en este planeta? Respuesta. Como pudiste ver con tus propios ojos,
No soy un ser humano como tú, y para ser honesta, no soy un mamífero real, a pesar de las características de mamífero de mi cuerpo, que son el resultado de la evolución. Soy una mujer reptil, perteneciente a una raza reptiliana muy antigua. Somos los terráqueos nativos, y vivimos en este planeta desde hace millones de años. Nosotros somos mencionados en sus escritos religiosos, como su Biblia cristiana, y muchas de las antiguas tribus humanas eran conscientes de nuestra presencia y nos adoraban como dioses. Por ejemplo, los egipcios, los incas y muchas otras tribus antiguas. Su religión cristiana ha entendido mal nuestro papel en la creación, así que somos mencionados como la serpiente malvada en sus escritos, y esto está mal. Tu raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres y nosotros solo éramos más o menos pasivos espectadores de este proceso de evolución acelerada. Usted debe saber, y a decir verdad algunos de sus científicos ya lo suponen, que su especie ha evolucionado a una velocidad naturalmente imposible dentro de solo 2 o 3 millones de años. Esto es absolutamente imposible, porque la evolución es un proceso mucho más lento si es natural. Su creación fue artificial y hecha por ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una especie alienígena. Si me preguntas si soy un extraterrestre, yo debo responder que no. Somos nativos de Terra. Tuvimos y tenemos algunas colonias en el sistema solar, pero somos originarios de este planeta. De hecho, es nuestro planeta y no suyo. Nunca lo fue. Pregunta. ¿Me puede decir su nombre? Respuesta. Esto es difícil, porque tu lengua humana no es capaz de pronunciarlo correctamente y una mala pronunciación de nuestros nombres es muy ofensivo para algunos de mi clase. Nuestro idioma es muy diferente del tuyo, pero mi nombre es, trataré de decirlo lo más suavemente posible, usando sus letras humanas, algo así como, Siasakasks, con una pronunciación muy fuerte de los sonidos che y ka. No tenemos nombres como ustedes, solo un nombre único, que se divide y caracteriza por la forma de hablar. Y que se dan a niños, que tienen un nombre de niños propios, pero solo en un procedimiento especial en la edad adolescente, en un momento ya sea religioso o de iluminación científica, o conciencia como usted lo llamaría. Le agradecería que no trate de decir mi nombre real con su lengua humana. Por favor, llámame Lacerta, este es el nombre que generalmente uso cuando estoy entre humanos y hablo con ellos. Pregunta. ¿Cuántos años tienes? Respuesta. Nosotros no medimos el tiempo como ustedes, divididos en años astronómicos y en el giro de la Tierra alrededor del Sol, porque normalmente vivimos debajo de la superficie del planeta. Nuestra medida del tiempo depende de ciclos periódicos de retorno en el campo magnético terrestre, y según esto, y dicho con tus números, tengo 57.653 ciclos de antigüedad. He llegado a mi fase adulta de mi conciencia hace 16.337 ciclos. Esta es una fecha muy importante para nosotros. De acuerdo con su escala de tiempo humana, tengo alrededor de 28 años. Pregunta. ¿Cuál es su tarea? ¿Tienes un trabajo como nosotros? Respuesta. Para decirlo con tus palabras, soy una curiosa estudiante social, de comportamiento de especies. Por eso estoy aquí y te hablo. Es por eso que he revelado mi verdadera naturaleza a EF y ahora a ti. Y es también por lo que les doy toda esta información secreta, y también la razón por la que trataré de responder todas las preguntas que tienes en esas hojas de papel. Voy a mirar cómo reaccionas tú y cómo reaccionan otros de tu especie. Hay tantos locos y mentirosos en este planeta que dicen conocer la verdad sobre nosotros, sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, etc. Y algunos de ustedes creen sus mentiras. Estoy interesada en ver cómo reacciona tu especie si haces pública toda la verdad que te diré hoy. Pero estoy tranquila porque de seguro todos ustedes se negarán a creer mis palabras. Pero espero estar equivocada, porque necesitan entender todo esto si quieren sobrevivir los próximos años. Pregunta. He leído su declaración completa, la que le ha dado a EF, pero podría darme ahora una respuesta corta. ¿Son reales los ovnis, objetos voladores piloteados por extraterrestres, o pertenecen a su especie? Respuesta. Algunos ovnis observados nos pertenecen, pero la mayoría no. La mayoría de los objetos voladores misteriosos en el cielo no son dispositivos tecnológicos, pero principalmente malas interpretaciones de la naturaleza. Fenómenos que sus científicos no han entendido. Como el plasma espontáneo, llamaradas en la alta atmósfera y más.
Sin embargo, algunos ovnis son naves reales, pertenecientes a su propia especie, especialmente a su ejército, u otras especies de extraterrestres, o por fin a nosotros. Pero una mayoría de las vistas no nos pertenece realmente porque generalmente somos muy cuidadosos con nuestros movimientos en la atmósfera y tenemos formas especiales de ocultar nuestras naves. Si lee un informe sobre un avistamiento de un objeto metálico, cilíndrico y gris, en forma de cigarro, con una longitud de entre 20 y 260 de sus metros. Y si este objeto habría hecho un zumbido muy profundo, y además tuviera 5 luces rojas brillantes en la superficie metálica del vehículo. Una al frente, una arriba, una en el medio, y 2 al final. Entonces es probable que alguien de ustedes haya visto una de nuestras naves y esto significa que era en parte defectuosa o que alguno de nosotros no fue lo suficientemente cuidadoso. Tenemos también una flota muy pequeña de naves en forma de disco, pero tales ovnis pertenecen generalmente a una especie alienígena. Los ovnis triangulares pertenecen generalmente a sus propios ejércitos, pero utilizan tecnología alien para construirlos. Si usted realmente quiere intentar ver uno de nuestros vehículos, debería echar un vistazo a los cielos sobre el Ártico, la Antártida y el interior de Asia, especialmente sobre las montañas. Pregunta: ¿hay algún símbolo especial, o algo así, con el que podemos identificar sus naves? Respuesta: tenemos 2 símbolos principales que representan nuestra especie. Uno, el más antiguo, es una serpiente azul con 4 alas blancas en un fondo negro. Los colores tienen significados religiosos para nosotros. El símbolo se usaba en ciertas partes de mi sociedad, pero hoy en día es muy raro, y ustedes humanos lo han copiado muy a menudo en sus antiguos escritos. El otro símbolo es un ser místico que llamarías dragón, en la forma de un círculo, con 7 estrellas blancas en el centro. Este símbolo es mucho más común hoy en día. Si ve uno de esos símbolos en una nave cilíndrica que he descrito en mi respuesta anterior o en alguna instalación subterránea, nos pertenece definitivamente y yo les aconsejo que se vayan de ahí lo antes posible. Pregunta: las 7 estrellas en el segundo símbolo que ha mencionado, ¿se refieren a las Pléyades? Respuesta: ¿Pléyades? No. En realidad, las 7 estrellas son planetas y lunas. Y son un símbolo de nuestras antiguas 7 colonias en el sistema solar. Las estrellas se muestran delante de un fondo azul, y el dragón en el círculo representa la Tierra. Las 7 estrellas blancas significan Luna, Marte, Venus y 4 lunas de Júpiter y Saturno, que habíamos colonizado en el pasado. 2 colonias ya no están en uso y están abandonadas, por lo que 5 estrellas serían más correctas. Pregunta: ¿cómo no me has permitido hacer fotos, lo cual sería muy útil para probar tu existencia real y la verdad de esta historia? ¿Puedes describirte detalladamente? Respuesta: sé que sería útil probar la autenticidad de esta entrevista si me pudieras tomar fotos. De lo contrario, ustedes los humanos son muy escépticos, lo cual es bueno para nosotros y para las otras especies alienígenas que actúan en secreto en este planeta. Pero incluso si tuvieras tales fotos, muchos de los tuyos dirían que son un fraude, que solo soy una mujer humana enmascarada o algo así, y eso sería muy ofensivo para mí. Debes entender que no puedo darte permiso para tomar fotos mías o de mi equipo. Esto tiene varias razones que no quiero discutir con usted, pero una de las razones es el mantenimiento del secreto de nuestra existencia. La otra razón es más religiosa. Sin embargo, usted tiene permiso para hacer dibujos de mí y de mi equipo, el que te puedo mostrar luego. Puedo también tratar de describirme a mí misma, pero dudo que otros de tu clase sean capaces de imaginar mi aspecto real, solo con palabras simples. Porque la negación automática de la existencia de especies de reptiles y en general de especies inteligentes distintas a la tuya es parte de la programación de tu mente. Pero bueno, lo intentaré. Imagina el cuerpo de una mujer humana normal, y tendrías al principio una buena idea de mi cuerpo. Como tú, tengo cabeza, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas y 2 pies, y las proporciones de mi cuerpo son como las suyas. Como soy mujer, también tengo 2 pechos. A pesar de nuestro origen reptiliano, hemos comenzado a dar leche a nuestros bebés durante el proceso de crecimiento. Esto sucedió hace unos 30 millones de años, porque esta es la mejor cosa para mantener vivos a los jóvenes. La evolución había hecho esto ya en la era de los dinosaurios, y un poco más tarde también. Eso no significa que ahora seamos mamíferos reales.
Nuestros pechos no son tan grandes como los de la mujer humana, y el tamaño de ellos es generalmente igual para cada mujer de mi especie. En cuanto a la reproducción, nuestros órganos son para ambos sexos más pequeños que los de los humanos, pero son visibles y tienen la misma función que los suyos. Otro regalo de la evolución a nuestra especie. Mi piel es principalmente de un color verde beige, más como un verde pálido, y solemos tener algunos patrones de puntos marrones irregulares, exan cada punto de 1 o 2 centímetros en nuestra piel. En nuestra cara los patrones son diferentes para ambos sexos, pero las hembras tienen más, especialmente en la parte inferior del cuerpo y en la cara. Puedes verlos en mi caso, como 2 líneas sobre las cejas que cruzan mi frente, mi mejilla y mi barbilla. Mis ojos son un poco más grandes que los ojos humanos, por esta razón podemos ver mejor en la oscuridad y son generalmente dominados por grandes pupilas negras que están rodeadas de un pequeño iris de color verde brillante. Los machos tienen un iris verde oscuro. La pupila está hendida y puede cambiar de tamaño. De una pequeña línea negra a un óvalo en forma de huevo abierto de par en par, y esto es más bien porque nuestra retina es muy sensible a la luz. Nosotros tenemos orejas redondas externas, pero son más pequeñas y no tan curvadas como las tuyas. Pero podemos escuchar mejor porque nuestros oídos son más sensibles al sonido y también podemos escuchar una gama más amplia de sonidos. Hay un músculo o tapa sobre las orejas que puede cerrarlas completamente, por ejemplo debajo del agua. Nuestra nariz es más puntiaguda y hay una curva en forma de V entre las fosas nasales que permitía a nuestros antepasados ver la temperatura. Hemos perdido la mayor parte de esta habilidad, pero todavía podemos sentir temperatura mucho mejor con este órgano. Nuestros labios tienen la misma forma que los tuyos. Los de las hembras son un poco más grandes que los de los machos, pero de un color marrón pálido. Y nuestros dientes son muy blancos y fuertes, y un poco más largos y afilados que tus suaves dientes de mamífero. No tenemos diferentes colores de cabello como los humanos, pero hay una tradición de teñir el pelo a diferentes edades. El color original es como el mío, un café verdoso. Nuestros pelos son más gruesos y fuertes que los suyos y crecen muy lento. Además, la cabeza es la única parte de nuestro cuerpo donde tenemos pelos. Nuestro cuerpo, brazos y piernas son similares en forma y tamaño a los suyos, y hay estructuras en forma de escamas en la parte superior de las piernas, sobre la rodilla, y la parte superior de los brazos, sobre el codo. Nuestros 5 dedos son un poco más largos y delgados que los dedos humanos, y nuestra piel en la palma es simple, por lo que no tenemos líneas como tú. Pero de nuevo, una combinación de una estructura de piel en forma de escamas y puntos marrones. Ambos sexos tienen puntos en la palma de la mano. No tenemos huellas dactilares como ustedes. Si tocas mi piel, sentirás que es más suave que tu piel peluda. Hay pequeños cuernos afilados en la parte superior de ambos dedos medios. Las uñas son grises y generalmente más largas que las tuyas. ¿Ves que mis uñas no son tan largas y redondas en la parte superior? Esto es porque soy mujer. Los machos tienen la punta de las uñas afiladas, con una longitud de 5 o 6 de sus centímetros. La siguiente característica es muy diferente de su cuerpo y parte de nuestro origen reptiliano. Si tocas la parte trasera superior de mi cuerpo, sentirás una línea ósea dura a través de mi ropa. Esta no es mi columna vertebral, sino una estructura de placa externa de piel y tejido que sigue exactamente nuestra columna desde la cabeza hasta la cadera. Hay un número extremadamente alto de nervios y vasos sanguíneos en esta estructura y las placas, que miden unos 2 o 3 centímetros de largo, son muy sensibles al tacto. Esta es la razón por la que siempre tenemos problemas para sentarnos en sillas con respaldo como esta. La tarea principal de estas placas, además de jugar un papel en nuestra sexualidad, es simplemente la regulación de nuestra temperatura corporal. Si nos sentamos en lugares naturales o luz solar artificial, estas placas se llenan más de sangre, los vasos se ensanchan y el sol es capaz de calentar nuestra sangre reptoidea que circula por el cuerpo y por las placas, y eso nos da un gran placer. ¿Qué más es diferente de tu especie? No tenemos ombligo, porque nacemos de una manera diferente a su nacimiento mamífero. Las otras diferencias exteriores con los de tu especie son menores, y creo que no debo mencionar todo ahora, porque la mayoría de ellos no son visibles si usamos ropa. Espero que la descripción de mi cuerpo haya sido lo suficientemente detallada. Yo te aconsejo que hagas algunos dibujos. Pregunta: ¿qué tipo de ropa usan generalmente? Supongo que esta no es tu forma de vestir normal. Respuesta:
No, uso esta ropa humana de todos los días solo cuando estoy entre humanos. Y para ser honesta, no es muy cómodo para mí usar tal cosas apretadas, siempre es una sensación muy inusual. Si estamos en nuestro propio hogar, esto significa en nuestro hogar subterráneo o en nuestras áreas de sol artificial, y si estamos juntos con otros cerca de nuestro propio nombre, por lo general estamos desnudos. ¿Es esto impactante para ti? Cuando estamos en público o junto con muchos otros de mi especie, usamos una ropa muy ancha y suave, hecha de un material fino y ligero. Te he dicho que muchas partes de nuestro cuerpo son muy sensibles al tacto, sobre todo las pequeñas placas traseras, y eso nos hace no sentirnos cómodos con ropa ajustada porque nos puede hacer daño. El hombre y la mujer usan a menudo el mismo tipo de ropa, pero los colores son diferentes para los sexos. Pregunta: ¿has dicho otros cercanos a tu propio nombre? ¿Quieres decir tu familia? Respuesta: no, en realidad no. Lo llamarías familia, pero con esta palabra te refieres solo a aquellos de tu tipo a los que perteneces genéticamente, como padre, madre o hijos. Como he dicho antes, tenemos un nombre difícil y único. Parte de la pronunciación de ese nombre es único absoluto y no hay otro ser con el mismo nombre, pero parte de este nombre, la parte media, es una referencia a un grupo de individuos o como ustedes lo llamarían familia, que no es exactamente lo mismo, pero debo usar la palabra ya que no hay otra forma de decirlo en su vocabulario. Esto no significa que todos en ese grupo están genéticamente relacionados contigo, porque estos grupos suelen ser muy grandes y contienen entre 40 y 70 de nosotros. Sería demasiado difícil para mí explicarle ahora nuestro sistema social muy antiguo, que es muy complejo y necesitaríamos muchas horas solo para las cosas primarias. Tal vez podamos reunirnos en otro momento y pueda darle descripciones detalladas de todas estas cosas. Pregunta: ¿los reptiles normales tienen cola? ¿Ustedes tienen una? Respuesta: ¿ves algo parecido a una cola en mí? No, no tenemos cola. Si miras nuestro esqueleto, solo hay un pequeño hueso redondeado al final de nuestra columna, detrás de la pelvis. Este es un rudimento inútil de las colas de nuestros antepasados, pero no es visible desde el exterior. Nuestros embriones tienen colas durante los primeros meses de desarrollo, pero estas desaparecen antes de nacer. Una cola solo tiene sentido para una especie primitiva que trata de caminar sobre dos piernas y debe sujetar su equilibrio con la cola. Pero nuestro esqueleto ha cambiado mucho durante la evolución, y nuestra columna vertebral tiene casi la misma forma que la tuya, por lo que no necesitamos cola para mantenernos en dos pies. Pregunta: usted dijo que nació de una manera diferente a nosotros. ¿Ustedes ponen huevos? Respuesta: sí, pero no como tus pájaros o reptiles primitivos. Realmente, el embrión crece en un líquido proteico dentro del útero de la madre, y aunque también hay un cascarón de calcio en forma de huevo, este es muy delgado y llena todo el útero. El embrión dentro de este cascarón es completamente independiente del cuerpo de la madre y tiene todas las sustancias que necesita para desarrollarse. También hay un cordón, como tu cordón umbilical, que está conectado a un punto oculto detrás de las placas traseras. Cuando el bebé va a nacer, el huevo es presionado a través de la vagina, la cual es cubierta por una sustancia proteica viscosa, y el bebé sale de este huevo blando después de unos minutos. Estos dos pequeños cuernos en nuestras manos son usados instintivamente por los bebés para romper el cascarón y respirar por primera vez. Nuestros jóvenes no son tan grandes como sus bebés, cuando nacen miden entre 30 y 35 de sus centímetros de alto. El huevo mide alrededor de unos 40 centímetros de alto, y esto es porque nuestra vagina es más pequeña que la de un humano, pero crecemos hasta tamaño normal, de unas 60 a 1,80 metros. Pregunta: ¿qué pasa con la temperatura de su cuerpo? Has dicho que disfrutan tumbarse al sol. ¿Pero qué efecto tiene esto en tu organismo? Respuesta: no somos mamíferos, y como reptiles, nuestra temperatura corporal depende de la temperatura de nuestro entorno. Si tocas mi mano, tal vez sientas que es más fría que la tuya, porque nuestra temperatura corporal es normalmente de alrededor de 30 a 33 grados centígrados. Si nos sentamos al sol, especialmente desnudos, nuestra temperatura corporal puede subir 8 o 9 grados en cuestión de minutos. Este aumento provoca una producción de muchas enzimas y hormonas en nuestro cuerpo, corazón, cerebro, y cada uno de nuestros órganos se vuelve más activos, y esto nos hace sentir muy bien. Ustedes los humanos solo disfrutan estar al sol,
pero para nosotros ese es el mayor placer que puedas imaginar. Tal vez comparado al sexo entre tu especie. También nos gusta nadar en agua muy caliente para subir la temperatura de nuestro cuerpo. Si estamos por muchas horas en la sombra, nuestra temperatura vuelve a ser de 30 a 33 grados. Esto no nos hace daño alguno, pero nos sentimos mucho mejor al sol. Tenemos solariums artificiales en el subsuelo, pero no es lo mismo como el sol de verdad. Pregunta: ¿qué comen? Respuesta: generalmente varias cosas como ustedes. Carnes, frutas, verduras, tipos especiales de hongos y otras cosas. También podemos comer y digerir algunas sustancias que son venenosas para ustedes. La principal diferencia entre ustedes y nosotros es que debemos comer carne porque nuestro cuerpo necesita proteínas. No podemos vivir completamente vegetarianos como los de tu clase porque nuestra digestión dejaría de funcionar y moriríamos después de algunas semanas. Muchos comen carne cruda y otras cosas que te resultarían repugnantes. Personalmente, prefiero la carne cocida y las frutas de la superficie, como manzanas o naranjas. Pregunta: ¿puedes decirme algo sobre la historia natural y evolución de tu especie? ¿Qué edad tiene tu especie? ¿Han evolucionado de reptiles primitivos como la humanidad evolucionó de simios? Respuesta: oh, esta es una historia muy larga y compleja, y sonará ciertamente increíble para ti, pero es la verdad. Intentaré explicarlo lo más breve posible. Hace unos 65 millones de años, muchos de nuestros ancestros, los dinosaurios, murieron en un gran cataclismo global. La razón de esta destrucción no fue un desastre natural, o un impacto de asteroide como sus científicos creen, sino una guerra entre dos grupos alienígenas enemigos, y tuvo lugar principalmente en órbita y la alta atmósfera de nuestro planeta. Según nuestro limitado conocimiento, esta fue la primera guerra alienígena en el planeta Tierra, pero definitivamente no fue la última, y se avecina una guerra futura pronto. Mientras que una guerra fría, como ustedes la llaman, entre grupos alienígenas, está en curso desde los últimos 73 años. Los oponentes en esta guerra de hace 65 millones de años eran dos especies alienígenas avanzadas, cuyos nombres no son pronunciables en tu lengua. Yo soy capaz de decirlos, pero te dolería el oído si te digo sus nombres de su manera original. Una raza era humanoide como tu especie, pero mucho más antigua, y era de este universo. De un sistema solar en la constelación que hoy llaman Procyon. La otra especie, de la que no sabemos mucho, era una especie de reptil, que no tiene nada que ver con nuestra propia especie, ya que nosotros hemos evolucionado de saurios locales sin influencia exterior, excepto la exitosa manipulación de nuestros propios genes por nosotros mismos. Más sobre esto más adelante. Estas especies de reptiles avanzados no eran de este universo. Los científicos humanos realmente no han entendido la verdadera naturaleza del universo, porque sus mentes ilógicas no son capaces de ver las cosas más fáciles y se basan en matemáticas y números incorrectos. Esto es parte de la programación genética de tu especie, a la que llegaré más tarde. Déjame decirte que estás casi tan lejos de la comprensión del universo como estaban hace 500 años atrás. Las otras especies no vinieron de este universo, sino de otra burbuja en la espuma del universo. Lo llamarías tal vez otra dimensión, pero esta no es la palabra adecuada para describirlo correctamente. Por cierto, el término dimensión es generalmente incorrecto de la forma en que lo entienden. El hecho es que estas especies avanzadas son capaces de moverse entre estas burbujas mediante el uso de, como ustedes lo llamarían, tecnología cuántica, y a veces solo con el uso de su mente. Mi propia especie también tiene habilidades mentales avanzadas en comparación con los humanos, pero no somos capaces de hacer cambios en la materia sin tecnología. Pero otras especies activas en este planeta son capaces, y esto te podría parecer magia. Volviendo a nuestra propia historia. La primera especie, los humanoides, habían llegado a la Tierra alrededor de 150 años antes que los reptilianos y construyeron algunas colonias en los antiguos continentes. Había una gran colonia en el continente que hoy llaman Antártida y otra en el continente que llaman Asia. Estas personas vivían juntas con seres parecidos a saurios en el planeta sin problemas. Cuando la especie reptil avanzada llegó a este sistema, los colonos humanoides de Procyon trataron de comunicarse con ellos pacíficamente. Pero no tuvieron éxito y una guerra mundial comenzó en solo meses.
Debes entender que ambas especies estaban interesadas en este joven planeta, no por su biología y especies subdesarrolladas, sino por materia prima, especialmente el cobre. Para entender esta razón, debes saber que el cobre es un elemento muy importante para algunas especies avanzadas, aún hoy. El cobre, junto con algunos otros materiales inestables, es capaz de producir nuevos elementos estables si induces un campo electromagnético alto en un ángulo recto con un alto campo de radiación nuclear para producir un cruce de campos fluctuantes. La fusión del cobre con otros elementos en una cámara de campo magnético de este tipo puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial que es muy útil para varias tareas tecnológicas. Pero la base para esto es tan extremadamente compleja que los humanos no serán capaces de descubrirlo debido a las restricciones de sus mentes simples. Ambas especies querían tener el cobre del planeta Tierra y por ello libraron una guerra no muy larga en el espacio y órbita. La especie humanoide parecía tener éxito durante los primeros tiempos, pero en la última batalla, los reptilianos decidieron usar una poderosa arma experimental. Un tipo especial de bomba de fusión para destruir toda forma de vida en el planeta sin dañar las valiosas materias primas y el cobre. La bomba fue disparada desde el espacio y fue detonada en un punto que hoy llaman América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión impredecible con el hidrógeno del agua y el efecto fue mucho más fuerte que el que los reptilianos esperaban. Una radiación mortal, una sobreproducción de fusión de oxígeno, una caída de diferentes elementos y un gran invierno nuclear que duró casi 200 años fueron el resultado. La mayoría de los humanoides fueron asesinados y los reptilianos perdieron su interés en el planeta después de algunos años por razones desconocidas. Tal vez debido a la radiación. El planeta Tierra volvió a estar solo y los animales de la superficie murieron. El resultado de la bomba de fusión fue una lluvia radiactiva de diferentes elementos y materiales y uno de esos materiales era iridio. Los científicos humanos hoy ven la concentración de iridium en el suelo como evidencia de un impacto de asteroide que mató a los dinosaurios. Eso no es cierto, pero ¿cómo podrían saberlo? Bueno, la mayoría de los dinosaurios murieron, pero no todos en la detonación, lo que pasó después de la guerra especialmente en el invierno nuclear y la lluvia radiactiva. Casi todos los dinosaurios y reptiles murieron dentro de los primeros 20 años. Algunos de ellos, especialmente los que se encontraban en los océanos, fueron capaces de sobrevivir durante 200 o 300 años más, pero estas especies también murieron porque el clima había cambiado totalmente. El invierno nuclear terminó después de unos 200 años, pero hacía mucho más frío en la Tierra que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies pudieron sobrevivir. Peces, como los tiburones, pájaros, pequeños mamíferos espeluznantes como tus ancestros y varios reptiles. Y había un tipo especial de dinosaurios pequeños no avanzados que se habían desarrollado junto con los últimos reptiles. La especie que ustedes hoy llaman tiranosaurio. Este nuevo reptil caminaba sobre dos patas parecidos a sus reconstrucciones de un iguanodón. Pero era más pequeño, alrededor de 1.5 metros de altura, con algunos rasgos humanoides. Una estructura ósea diferente, un cráneo y un cerebro más grandes, una mano con pulgar que era capaz de agarrar cosas, un organismo digestivo diferente, ojos avanzados en el medio de la cabeza y, lo más importante, con una nueva y mejor estructura cerebral. Este fue nuestro antepasado directo. Hay teorías de que la radiación de la bomba participó en las mutaciones de esta nueva raza, pero esto no está comprobado. Sin embargo, este pequeño dinosaurio humanoide evolucionó durante los siguientes 30 millones de años. Y como he dicho antes, una especie necesita generalmente más tiempo para evolucionar de lo que piensas, si esta evolución es natural y no es inducida artificialmente como en el caso de los humanos. Estos seres eran suficientemente inteligentes para no morir en los próximos millones de años y aprendieron a ajustar su comportamiento. Vivían en cuevas para protegerse del frío y aprendieron a usar piedras y ramas como herramientas. También aprendieron el uso del fuego como ayuda para calentarlos, especialmente para calentar su sangre, lo cual es muy importante para que nuestra especie sobreviviera. Durante los próximos 20 millones de años, esta especie fue dividida naturalmente en 27 subespecies. Desafortunadamente, las antiguas especies de reptiles eran propensas a dividirse en una forma más o menos ilógica durante el proceso de evolución. Puedes ver esto claramente en el alto e innecesario número de especies de animales en épocas anteriores.
Y estas divisiones llevarían a muchas guerras entre las subespecies por el dominio. Bueno, la naturaleza no fue muy amigable con nosotros, y hasta donde sabemos, de las 27 subespecies, 24 se extinguieron en las guerras primitivas y evolución. Su organismo y mente no estaban lo suficientemente desarrollados para sobrevivir, y como razón principal, no podían cambiar su temperatura corporal de la manera correcta si el clima cambiaba. 50 millones de años después de la guerra, y después del final de los dinosaurios, solo 3 especies de reptiles avanzados permanecían en este planeta, junto con todos los demás animales inferiores. A través de la naturaleza y mestizaje artificial, estas 3 especies se unieron en una sola especie de reptiles y a través de la invención de manipulaciones genéticas pudimos eliminar los genes propensos a la división de nuestra estructura genética. De acuerdo con nuestra historia y creencias, este fue el momento en que nuestra raza reptiliana final, como me ves hoy, fue creada. Esto fue hace unos 10 millones de años, y nuestra evolución casi se detuvo a este punto. Como verás, somos una raza muy antigua en comparación con tu especie, que estaba saltando como pequeños animales parecidos a monos en los árboles, mientras nosotros inventábamos y manipulábamos tecnologías, colonizábamos otros planetas, construíamos grandes ciudades y diseñábamos nuestros propios genes. Hace 10 millones de años, los pequeños simios comenzaron a crecer y pasaron de los árboles al suelo. Y esto fue provocado nuevamente por un gran cambio de clima, que afectó especialmente en el llamado continente africano. Pero su evolución era muy lenta, como es normal en un mamífero, y si nada extraordinario le hubiera sucedido a los de tu clase, no seríamos capaces de sentarnos aquí a hablar, porque me sentaría en mi cómoda casa moderna, y tú estarías en tu cueva, vestido con pieles y tratando de descubrir los secretos del fuego. O tal vez estuvieras en uno de nuestros zoológicos. Pero las cosas se habrían desarrollado de otra manera. Ustedes suelen creer que son la corona de la creación y pueden sentarte en sus casas modernas y nosotros debemos escondernos y vivir debajo de la tierra en áreas remotas. Alrededor de 1.5 millones de años, otra especie alienígena llegó a la Tierra. Fue sorprendentemente la primera especie desde hace más de 60 millones de años. Esto sería más sorprendente para ti si supieras cuántas diferentes especies hay hoy aquí. El interés de esta especie humanoide, que ustedes hoy llaman el Elohim, no eran la materia prima y el cobre, sino para nuestro asombro, los simios humanoides no avanzados. A pesar de nuestra presencia en este planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los simios a evolucionar un poco más rápido para servirles en el futuro como una especie de esclavos en las guerras venideras. El destino de tu especie no era realmente importante para nosotros, pero no nos gustó la presencia de los Elohim en nuestro planeta y a ellos no les gustaba nuestra presencia en su nuevo zoológico galáctico tampoco. Por lo que su sexta y séptima creación fue la razón de una guerra entre nosotros y ellos. Puedes leer sobre esa guerra, por ejemplo, en el libro que llaman Biblia, de una manera muy extraña. La verdad real es una historia muy larga y difícil. Pregunta. Hice algunas notas sobre tu historia y ahora tengo algunas preguntas. Respuesta. Por favor, pregunte. Pregunta. En primer lugar, usted maneja una escala de tiempo muy grande. Usted afirma que sus ancestros primitivos convivieron con los dinosaurios, sobrevivieron al cataclismo artificial y evolucionaron luego más de 40 millones de años, y que su evolución se completó hace 10 millones de años. Esto suena muy increíble para mí. ¿Puedes abundar al respecto? Respuesta. Entiendo que esto debe sonar absolutamente increíble para usted, porque son una especie joven y modificada genéticamente. Su horizonte histórico termina en una escala de apenas algunos miles de años y creen que esto es correcto. Pero no lo es. Es simplemente imposible. Su mente programada no es capaz de manejar estas escalas de tiempo. Nuestro tiempo de evolución puede parecerles increíblemente largo, pero esta es de hecho la forma natural en que la evolución trabaja. Recuerde, sus antepasados mamíferos se desarrollaron junto con los dinosaurios y sobrevivieron a la bomba como nosotros. Evolucionaron lentamente durante los siguientes millones de años y se dividieron en varias especies y formas. Esa es la forma natural de la evolución. ¿Pero qué pasó con su mente e inteligencia? Eran animales simples. Los mamíferos evolucionaron desde, digamos, 150 millones de años, pero solo en los últimos 2 o 3 millones de años fueron capaces de volverse inteligentes y pensantes. Y dentro de este pequeño periodo fueron creados seres como tú.
¿Crees que esto es en verdad natural? 148 millones de años para la evolución de los animales, como mamíferos, y 2 millones de años para el desarrollo de seres inteligentes como tú. ¿Realmente crees que esta evolución acelerada es natural? Si dices que sí, entonces tu especie es más ignorante de lo que pensaba. Pregunta. Entiendo. Pero tengo otra pregunta. Has mencionado muchos hechos sobre la antigua guerra entre los extraterrestres 65 millones de años atrás. Y hasta donde le he entendido, esto sucedió mucho antes de que los de tu especie se volvieran realmente inteligentes. ¿Cómo conoces tantas cosas sobre esa primera guerra y sobre la evolución de su especie? Respuesta. Esta es una buena pregunta, mucho mejor que la anterior, y yo no te lo he explicado bien. Nuestro conocimiento sobre la Primera Guerra proviene completamente de un artefacto antiguo que fue encontrado por nuestros arqueólogos alrededor de hace 16.000 años en el continente que llaman hoy América del Norte. Encontraron allí una placa redonda con un diámetro de aproximadamente 47 centímetros. El plato estaba hecho de un material magnético desconocido, y dentro de la placa había otra placa de cristal más pequeña que contenía una enorme cantidad de información codificada en la estructura molecular del cristal. Esta era una placa de memoria que fabricaron los últimos sobrevivientes de bombas hace 65 millones de años. Estaba completamente intacta cuando la encontramos. Nuestros científicos pudieron decodificar el mensaje y así nos enteramos por primera vez de los hechos que tuvieron lugar en el pasado lejano y que condujo a la extinción de los dinosaurios. La placa contenía descripciones detalladas de ambas especies, aunque más sobre los humanoides y sobre los eventos y armas, incluida la bomba de fusión. Contenía también una descripción de los animales y saurios en la Tierra, incluyendo nuestra especie antecesora. El resto de nuestro conocimiento sobre nuestra evolución viene de esqueletos y de la retrolectura y decodificación de nuestro ADN. Verás, conocemos la verdad real sobre nuestras raíces desde hace 16.000 años. Antes de ese tiempo, había una idea más religiosa de nuestra creación. Pregunta. ¿Dónde quedaron las dos especies alienígenas? Respuesta. No lo sabemos exactamente. Los humanoides sobrevivientes en la Tierra obviamente murieron en los años posteriores a la bomba y los reptilianos, hasta donde sabemos, nunca regresaron a la Tierra. Con respecto a los extraterrestres reptilianos, existe la posibilidad de que fuera físicamente imposible que regresen, porque el asunto entre las burbujas a veces se mueve rápidamente. La teoría actual es que ambas especies habrían dejado de existir hace millones de años. Pregunta. Ha mencionado esqueletos de su tipo. ¿Cómo puede ser que los científicos humanos no han encontrado ningún rastro de ustedes y sus antepasados? ¿De verdad han vivido tanto tiempo en este planeta? Hemos encontrado muchos esqueletos de dinosaurios primitivos, pero ninguno de un avanzado reptiliano con un cráneo y cerebro más grandes y una mano con pulgar como lo has descrito. Respuesta. Sí, ustedes los han encontrado. Pero sus científicos no pudieron reconstruir los esqueletos por completo. Ellos quieren reconstruir animales reptilianos, no seres inteligentes. Te reirías si supieras cuántos de los esqueletos de saurio, especialmente pequeños, hay en vuestros museos con reconstrucciones totalmente equivocadas de seres que nunca existieron porque usaron muchos huesos que en realidad no pertenecían juntos y a veces hasta hacen huesos artificiales si no les concuerda. Muchos de tus científicos son conscientes de este problema, pero no lo hacen público porque no pueden explicarlo. Muchos de nuestros huesos fueron usados para reconstrucciones de iguanodón. Por ejemplo, las manos con el pulgar visible. Mira un iguanodón en un museo y verás que tengo razón. Un científico en el país que ustedes llaman Estados Unidos tenía construido un esqueleto casi correcto de nuestro tipo hace algunos años, pero el gobierno local, que es parcialmente consciente de nuestra existencia, confiscó la reconstrucción. Como vivimos hoy, y desde hace miles de años, casi completamente debajo de la tierra, no encontrarás ningún cadáver o esqueletos nuestros. Pregunta. Usted habla de ciudades subterráneas artificiales, con luz solar. ¿Quieres decir algo así como una tierra hueca? ¿Hay un segundo sol dentro de nuestro planeta? Respuesta. No, la Tierra no es realmente hueca y no hay segundo sol dentro. Esa historia es ridícula y físicamente imposible. Incluso su especie debería ser lo suficientemente inteligente como para no creer esto. ¿Tienes idea de cuánta masa debe tener un sol para producir energía y luz?
¿Realmente crees que podría haber un pequeño sol activo dentro del planeta? Cuando hablo de nuestro hogar subterráneo, hablo de grandes sistemas de cuevas y cavernas. Las cuevas que han descubierto cerca de la superficie son diminutas en comparación con nuestras cuevas reales y que están mucho más profundas en la Tierra, de unos 2.000 a 8.000 de sus metros. Y están conectadas por muchos túneles ocultos y cuevas cercanas a la superficie. Y sí, vivimos en grandes y avanzadas ciudades dentro de tales cuevas. Nuestras principales ciudades están cerca del Ártico, la Antártida, el interior de Asia, América del Norte y Australia. Si hablo de luz solar artificial en nuestras ciudades, no me refiero a un sol real, sino a varias fuentes tecnológicas de luz, incluyendo gravitacional, que iluminan las cavernas y túneles. Hay áreas especiales, con una fuerte luz ultravioleta en cada ciudad, y usamos estos lugares para calentar nuestra sangre. Además, también tenemos algo de luz solar en áreas remotas, especialmente en América y Australia. Pregunta: ¿dónde podemos encontrar una entrada a su mundo? Respuesta: ¿de verdad cree que le diría su ubicación exacta? Si quiere encontrar tal entrada, tiene que buscarla usted mismo, pero le aconsejaría que no lo hiciera. Cuando llegué a la superficie, hace 4 días, usé una entrada aproximadamente a 300 de sus kilómetros al norte de aquí, cerca de un gran lago, pero dudo que sea capaz de encontrarla. Solo hay unas pocas entradas en esta parte del mundo, pero hay muchas más al norte y al este. Como un pequeño consejo: si estás en una cueva estrecha, o en un túnel, o incluso en algo que te parezca una mina, y cuanto más profundo caminas, más suave parecen las paredes, y si siente un aire inusualmente cálido saliendo de las profundidades, o escucha el sonido de una corriente de aire, busque un tipo de pared suave en algún lugar de la cueva, con una puerta de metal gris. Si usted es capaz de abrir esa puerta, que lo dudo, entraría a una sala técnica, generalmente redonda, con sistemas de ventilación y ascensores de profundidad. Esta es probablemente una entrada a nuestro mundo. Si has llegado a este punto, debes saber que definitivamente estamos conscientes de su presencia. Y está en un gran problema. Busque uno de los 2 símbolos reptilianos en las paredes. Si no hay símbolos, tal vez esté en mayor problema de lo que pueda pensar, porque no todas las instalaciones pertenecen a nuestra clase. Otras razas alienígenas operan algunos sistemas de túneles nuevos, incluyendo razas hostiles. Mi consejo general es, si se encuentra en una extraña instalación subterránea, aléjese tan lejos y tan rápido como puedas. Pregunta: usted mencionó anteriormente que usa el nombre Lacerta cuando está entre los humanos y que disfrutas el sol en la superficie. Pero, ¿cómo puedes estar entre los humanos? No te ves como nosotros, así que cualquiera podría ver que perteneces a otra especie. Porque nadie ha visto o descrito un ser como tú, si tu especie vive ya desde antes de nuestra creación, junto con nosotros en el mismo planeta. Respuesta: en primer lugar, los de mi especie fueron vistos y descritos e incluso adorados muchas veces en su pasado primitivo. Por ejemplo, en sus escritos religiosos como su Biblia cristiana, puedes encontrar descripciones e incluso simples dibujos de nosotros. También en la parte sur del continente americano en varios templos. Los llamados hombres sabios de la India y de las montañas asiáticas han descrito nuestra especie muchas veces, junto con otros sabios del continente africano. Creo que somos la especie no humana más mencionada, quizás comparados al Elohim en tu historial. Si no me crees, echa un vistazo a tu historia y verás la verdad en mis palabras. Sus científicos llamaron a la creencia en nosotros superstición o religión, y los humanos inteligentes de hoy han olvidado nuestra presencia en la superficie. Además, incluso hoy en día, muchos de su raza nos ven cerca a nuestras entradas y sistemas de túneles, pero afortunadamente sus medios de comunicación no toman en serio los informes de tales locos. Eso es bueno para nosotros, y es la razón por la que permitimos que esas personas nos vean como realmente somos. Algunos de mi especie también están en contacto directo con científicos y políticos humanos, pero esto es ultra secreto. Nadie de su público sabe nada acerca del tema, y estas reuniones son generalmente acerca de la próxima guerra, con y entre las especies alienígenas y nuestra ayuda en esta guerra. Pero también hay otra explicación, porque podemos caminar entre ustedes y porque no son capaces de reconocernos. Mimetismo. Lo siguiente puede volver a sonar increíble e incluso impactante para usted, pero le explico.
Como he dicho antes, tenemos habilidades mentales más avanzadas que su especie, y con más avanzados quiero decir que somos capaces de usar la telepatía y telequinesis desde nuestro nacimiento. De hecho, madre e hijo recién nacido pueden comunicarse generalmente con telepatía durante los primeros meses sin entrenamiento especial, ya que lo necesitan para activar estas partes durmientes en su cerebro. La estructura de nuestro cerebro es un poco diferente a la tuya, y nuestro hipotálamo es más grande y más activo que el suyo, especialmente cuando estamos a la luz del sol. Nuestras habilidades propias son muy fuertes en comparación con las suyas, pero débil en comparación con las fuerzas mentales de algunas de las especies extraterrestres en este planeta. Yo nunca fui muy buena en esas cosas de la mente, pero todos tenemos estas habilidades primarias y podemos usarlas para nuestra protección o incluso para ataque. Cuando estamos en la superficie y nos encontramos con seres humanos, incluso un gran grupo de ellos, somos capaces de tocar su mente e inducir a través de telepatía el comando de «míranos como uno de tu especie». Y la débil mente humana aceptará este pedido sin refutar y nos verán, a pesar de nuestra apariencia de reptil, como humanos normales. He hecho esto muchas veces y ustedes humanos débiles generalmente me ven como una atractiva morena, porque he creado esta imagen de mimetismo especial en mi mente y puedo inducirlo en sus mentes sin problemas. He necesitado algo de tiempo al principio para aprender correctamente el uso del mimetismo, pero luego funcionó casi automáticamente. Yo incluso puedo caminar entre un grupo de gente humana y nadie reconocerá lo que soy. Hay un simple interruptor de «véanos como realmente somos» o «véanos como quiero que nos veas» en sus conciencias, que fue colocada allí desde que los Elohim crearon tu tipo, y podemos usar este interruptor para convencerte de que ves humanos cuando nos miras. Otros extraterrestres usan este interruptor también. Es más fácil de lo que piensas. Cuando hay encuentros entre los tuyos y extraterrestres que parecen ser exactamente iguales a ti, estos extraterrestres han usado ese interruptor. Cuando conocí a EF por primera vez, también me vio como una persona normal. Y recuerdo que estaba muy asustado y conmocionado cuando le revelé mi verdadera apariencia. Pregunta: ¿quiere decir que realmente puede hacerme creer que hablo ahora con una atractiva mujer humana en lugar de un reptil? Respuesta: probablemente, pero no lo creo en tu caso especial. Cuando alguien espera ver a una mujer humana en mi lugar, puedo hacerlo sin problemas, incluso con grupos grandes, porque nadie espera ver a una mujer reptil. Pero he permitido que tu mente me vea en mi apariencia original desde nuestro primer encuentro, y nunca he inducido algo en tu mente, por lo que ya te has dado cuenta de que no soy humana. Si ahora tratara de cambiar esto, probablemente conduciría a una confusión absoluta o a la inconsciencia, y no quiero hacerte daño. Como he dicho, no soy muy buena en estas cosas. Pregunta: eso da mucho miedo. ¿Puedes matar con esas habilidades? Respuesta: sí, pero está prohibido. Esto no quiere decir que no se hizo en tiempos anteriores. Pregunta: ¿qué tal en las fotos? Respuesta: esta es una pregunta tonta. Aparezco en las fotos como un reptil, porque no puedo tener influencia en la foto o en la cámara misma, pero solo en la mente del fotógrafo. Si él o ella desarrolla la película y muestra la foto a otros, me verían en mi forma original. Esa es la razón por la que está prohibido para nuestra especie ser filmados o fotografiados, y debemos evitar todas las cámaras. Algo muy difícil en estos tiempos donde ustedes se vigilan unos a otros a toda hora. A veces nos han filmado sin nuestro conocimiento, especialmente por algunos de sus gobiernos y agencias secretas. Pregunta: ¿cuáles otras órdenes pueden inducir los de tu clase en nuestras mentes? Algo así como sírvanos u obedezcan. Respuesta: esta es nuevamente una pregunta extraña. No somos sus enemigos, ¿por qué deberíamos hacer eso? Para responder a su pregunta, todo depende de la fuerza de la mente humana y de la fuerza del reptiliano. No hay un interruptor de servirnos o obedézcanos en sus mentes, por lo que tal orden es mucho más difícil de inducir. Si la mente y la conciencia del humano son débiles y el inductor reptiliano es experimentado en estas cosas y estuvo algunas horas al sol antes de tratar de hacerlo, entonces probablemente podría funcionar por un tiempo determinado. Hay enseñanzas secretas sobre tales cosas, pero nunca he aprendido nada al respecto. Uso mis habilidades primarias para imitar y comunicar con los de mi especie y a veces para otras cosas privadas, pero nunca las he usado para dañar a los humanos. Se lo agradecería si podemos terminar con este tema aquí. Pregunta:
¿Ha dicho antes que puede ocultar sus ovnis? ¿Utilizan las mismas habilidades para hacer esto? Respuesta. Sí, pero sobre una base técnica. Hay un dispositivo poderoso dentro de cada nave que es capaz de enviar una señal artificial a sus mentes para convencerte de que no ves nada más que el cielo o que ves aviones en lugar de nuestras naves. Este no se usa muy a menudo porque evitamos el público humano cuando nos movemos en la atmósfera. Si eres capaz de ver nuestros ovnis, significa que el dispositivo es defectuoso o está desactivado por algún motivo. El camuflaje en efecto no funciona con las fotos para responder a esta posible pregunta tuya ya de antemano. Pero ¿por qué alguien debería tomar una foto del cielo cuando no se ve nada inusual allí? Por cierto, la mayoría de los puntos de entrada a la superficie de nuestros túneles también están ocultos con tal dispositivo, y los de tu clase generalmente solo verán paredes de cuevas normales. Esa es una de las razones por las que he dicho que dudo que fueran capaces de encontrar una puerta secreta a nuestro mundo, pero ha sucedido en el pasado. Pregunta. Volvamos a su historia. Ha mencionado a los Elohim, que han creado nuestra raza humana. ¿De dónde salieron y cómo son? ¿Qué pasó exactamente cuando ellos llegaron? ¿Son ellos nuestro Dios? Respuesta. Los Elohim vinieron de este universo, del sistema solar llamado Aldebarán. Eran un humanoide muy alto. Especies de pelos generalmente rubios y piel muy blanca que evitaban la luz del sol porque les hacía daño en la piel y los ojos. Esto era absolutamente increíble para una especie amante del sol como nosotros. Parecían ser inteligentes y pacíficos al principio y comenzamos una más o menos amistosa comunicación con ellos. Pero luego mostraron sus intenciones y planes reales. Querían hacer evolucionar a los simios a una nueva raza y fuimos un factor perturbador para ellos en su nuevo planeta zoológico. Al principio, atraparon alrededor de 10 o 20 mil de tus antepasados y abandonaron el planeta durante unos 100 años. Cuando regresaron, trajeron a tus ancestros, que ahora eran humanos. Luego abandonaron la Tierra de nuevo durante algunos miles de años y los prehumanos primitivos convivieron con nosotros sin mayores problemas. Solo tenían miedo de nuestros aviones y tecnología. Los Elohim habían diseñado sus mentes y mejorado sus cerebros y estructura corporal, y ahora eran capaces de usar herramientas y fuego. Los Elohim volvieron 7 veces dentro de los próximos 23.000 años y aceleraron la evolución de algunos de tu tipo. Debes entender que no eres la primera civilización humana en el planeta. Los primeros humanos avanzados convivieron al mismo tiempo con prehumanos menos desarrollados, ya que los Elohim habían experimentado con diferentes etapas de evolución. Y se dice que esto sucedió por unos 700.000 años en este planeta. Sus científicos no han entendido esto porque solo han encontrado los huesos de los prehumanos y algunas cuevas primitivas con dibujos que muestran humanos avanzados y dispositivos voladores. Esta genéticamente raza avanzada humana vivía con nosotros, pero evitaban el contacto con mi especie, porque los maestros Elohim les habían advertido, con propósito engañoso, que éramos seres malvados. Bueno, después de algunos siglos, los alienígenas decidieron extinguir a sus primeras creaciones y aceleraron la evolución de una segunda con una mejor serie de pruebas y así sucesivamente. La verdad es que la civilización humana moderna no es la primera en este planeta Tierra, sino que ya es la séptima. Los edificios de las primeras razas se perdieron, pero la quinta civilización fue la que construyó el Gran Triángulo, que ustedes llaman pirámides egipcias, hace ya alrededor de 75.000 años. Después los egipcios modernos descubrieron las grandes pirámides antiguas en la arena y trataron sin mucho éxito de hacer construcciones similares. La sexta civilización fue la que construyó las ciudades ruinas, que se pueden encontrar hoy bajo el mar, en la llamada área de Bimini, hace alrededor de 16.000 años. La última creación, la séptima de su serie, se hizo hace apenas 8.500 años, y esta es la única creación a la que se refieren sus escritos religiosos. Ustedes confían en artefactos arqueológicos y paleontológicos que le muestran el pasado corto, pero como podrían saber algo sobre las 6 civilizaciones anteriores. Y si encuentra evidencia de su existencia, ustedes negarían y malinterpretarían los hechos. Esto es en parte una programación de sus mentes y en parte pura ignorancia. Hubo una larga guerra entre nosotros y los Elohim, y también entre ciertos grupos de los mismos Elohim. Porque muchos de ellos eran de la opinión de que la creación una y otra vez de la especie humana en este planeta no tenía ningún sentido real. Las últimas batallas de esta guerra se libraron hace unos 5.000 años en órbita y la superficie.
Los extraterrestres usaron poderosas armas sónicas para destruir nuestras ciudades subterráneas, pero por otro lado pudimos destruir muchas de sus instalaciones y bases en la superficie y el espacio. Los humanos de tu serie se asustaron mucho cuando observaron nuestras batallas y lo escribieron en forma de mitos religiosos. Su mente no era capaz de entender lo que realmente estaba pasando. Los Elohim, que aparecían como dioses para la sexta y séptima generación, les dijo que era una guerra entre el bien y el mal, y que ellos son los buenos y nosotros la raza mala. Esto depende ciertamente del punto de vista. Era nuestro planeta antes de que llegaran y antes de que empezaran su proyecto de evolución con los tuyos. En mi opinión, fue nuestro derecho a luchar por nuestro planeta. Fue hace exactamente 4.943 años, de acuerdo a su escala de tiempo, que los Elohim abandonaron el planeta nuevamente por razones desconocidas. Esta es una fecha muy importante para nosotros, porque muchos de nuestros historiadores lo llamaron una victoria. El hecho es que no sabemos lo que realmente sucedió. Los Elohim se fueron de un día para otro, desaparecieron sin dejar rastro junto con sus naves, y encontramos la mayoría de sus instalaciones en la superficie, destruidas por ellos mismos. Los humanos quedaron solos y su civilización se desarrolló. Muchos de nosotros estuvieron en contacto con ciertas tribus en los siglos venideros, y pudimos convencer a algunos de ellos de que no éramos los malos, que los extraterrestres querían que creyeran. Durante este tiempo, desde hace 4.900 años hasta hoy, muchas otras especies alienígenas llegaron al planeta. Algunos de ellos usaron la vieja enseñanza y programación de sus mentes y jugaron de nuevo a ser Dios. Pero los Elohim mismos nunca volvieron. Dejaron el planeta por miles de años, por lo que esperamos su regreso un día en el futuro para terminar su proyecto o tal vez extinguir también la séptima raza. Pero no sabemos realmente qué les ha pasado. Tu civilización actual no sabe nada acerca de su verdadero origen, su pasado real, su mundo real o el universo, y saben muy poco sobre nosotros y nuestro pasado. Y no saben nada de las cosas que vendrán en un futuro próximo. Traten de entender y crean mis palabras, porque no somos sus enemigos. Sus enemigos reales ya están aquí y no lo han entendido. Abran los ojos o estarán en un gran problema pronto. Si no has creído nada de las cosas que te he dicho antes, entonces realmente deberías creer y recordar esto. Pregunta: ¿por qué crees que no te creemos? Respuesta: tengo cierta sensación de que no me crees, a pesar del hecho de que estoy aquí sentada frente a ti. Todo lo que le he dicho en las últimas 2 horas es la verdad absoluta. Pregunta: ¿cuántas especies alienígenas están activas en la Tierra en este momento? Respuesta: por lo que sabemos, 14 especies. 11 de este universo, 2 de otra burbuja y 1 muy avanzada de un plano muy diferente. No me preguntes nombres, porque casi todos son impronunciables para ustedes. 8 de ellos no son pronunciables ni siquiera para nosotros. La mayoría de estas especies, especialmente las más avanzadas, solo les están estudiando como animales y no son muy peligrosos para ustedes y nosotros. Trabajamos con algunos de ellos, pero 3 especies son hostiles, incluyendo la que estuvo en contacto con algunos de sus gobiernos e intercambiaron tecnología por cobre y otras cosas importantes. Para esa época ya habían traicionado a los de tu especie. Hubo y hay una guerra fría entre 2 de estas razas hostiles durante los últimos 73 años, y la tercera especie parece ser el ganador en esta lucha inútil. Esperamos una guerra más caliente entre ellos y ustedes en un futuro próximo. Yo diría en los próximos 10 o 20 años. Y estamos preocupados por ese desarrollo. Han habido rumores sobre una nueva especie que habría llegado a la Tierra hace apenas 3 o 4 años, pero no sé nada sobre sus intenciones y no estuvimos en contacto con ellos hasta ahora. Tal vez los rumores estén equivocados. Pregunta: ¿qué quieren las razas alienígenas hostiles? Respuesta: varias de ellas solo materias primas, incluido cobre, agua, o mejor dicho, el hidrógeno en el agua, que es una fuente de energía en procesos de fusión avanzados, y ciertos elementos químicos del aire. Además, 2 de las especies también están interesadas en sus cuerpos, en sus tejidos humanos y sangre, porque su propia genética estructural está defectuosa debido a mala evolución y la radiación. Y necesitan cuerdas intactas de su especie y de animales para reparar su propia genética una y otra vez. Pero en realidad no son capaces de reparar los defectos por completo porque su ADN y el ADN humano no son totalmente compatibles.
Mi propia especie es absolutamente incompatible con ellos, por lo que no están muy interesados en nosotros. Ellos tratan de hacer más cruces compatibles entre ustedes y ellos, mediante el uso de fecundaciones y úteros artificiales. Suponemos que la guerra que se avecina entre las tres razas, o entre ustedes y uno, o todos ellos, será por la materia prima, el hidrógeno, el aire y el ADN. Pregunta: ¿es esta la razón de los secuestros? Respuesta: en parte, especialmente cuando los extraterrestres toman muestras de óvulos y espermatozoides. A veces los secuestradores pertenecen a otra más avanzada raza y solo quieren estudiar tu cuerpo y tu mente, que es más interesante para algunos de ellos que un cuerpo sólido. Es como estudiar un animal primitivo. Como he dicho, 3 especies alienígenas son hostiles, y esto significa que no les importa su destino o su vida, y las personas que fueron secuestradas por ellos casi nunca regresan vivas. Si alguien puede denunciar un secuestro, significa, en mi opinión, que él o ella no se ha encontrado con una de las especies agresivas, o que son un ser humano muy afortunado. Las razas amigas también tomaban a veces muestras de óvulos y espermatozoides, pero por otras razones. Pregunta: usted ha dicho que solo hay 14 especies activas en la Tierra. ¿Pero por qué las personas describen seres extraterrestres tan diferentes y extraños? Respuesta: creo que ya he respondido a esta pregunta. La mayoría de las razas alienígenas tienen habilidades mentales mucho más avanzadas que ustedes, o incluso que nosotros. Solo hay una raza alienígena completamente sin tales habilidades. Pueden aparecer en su mente y memoria como lo que quieran, y esta imagen inducida no tiene nada que ver con su apariencia real. Los recuerdas como humanos normales, o enanos grises, o incluso animales extremadamente extraños, solo porque quieren que sea eso lo que recuerden, o a veces quieren que olvides algo por completo. Otro ejemplo. Puedes, por ejemplo, recordar que solo estabas en uno de tus hospitales humanos y que unos médicos te estaban examinando, y no piensas más que en lo que te ha pasado, tal vez hasta que descubras que no hay hospital en la calle donde suponías, pero en realidad estabas siendo examinado por ellos en uno de sus laboratorios. No puedes confiar en tu mente en este caso. Aparecen en diferentes formas para que te confundas. Y hasta donde sabemos, tienen mucho éxito. Créame, solo hay 14 especies alienígenas en este planeta y solo 8 de ellas secuestran humanos, hasta donde sabemos. Pregunta: ¿cómo podemos protegernos contra esta influencia en nuestra mente? Respuesta: no sé. Dudo que puedan, porque sus mentes es como un libro abierto para leer y escribir para casi todas las especies que conozco. Estos son en parte culpables los Elohim, porque los han construido, o mejor dicho mal construido, sin verdaderos mecanismos de protección. Si usted es consciente de que alguien trata de manipular su mente, solo concéntrate en esa sospecha y trata de analizar cada uno de tus pensamientos y recuerdos. Muy importante, nunca cierres los ojos. Esto daría lugar a una forma diferente de ondas cerebrales que son más fáciles de accesar. Y no se siente ni se acueste a descansar. Si permanece despierto durante los primeros minutos, quizás puedas tratar de filtrar los otros pensamientos y ondas en tu cerebro, y el inductor se dará por vencido después de algunos minutos sin éxito, porque comenzará a lastimar su propio cerebro. Esto es muy difícil, ciertamente doloroso, y puede hacerte daño, así que mejor no intentes resistirte, porque sería la única posibilidad que tienes. Sin embargo, puede probar esto solo con nosotros, no con otras especies más fuertes. Pregunta: ¿qué quiere decir con que una especie viene de un plano diferente? Respuesta: antes de que pueda explicarte eso correctamente, debes ser capaz de entender el universo, y esto significaría una inútil enseñanza que incluiría la eliminación de algunas barreras de tu cerebro y de muchas semanas. Y con enseñanza me refiero no solo a enseñar con palabras. He dicho esto con tus palabras simples, porque de nuevo, no tienes mejores palabras en tu vocabulario. Este tema de las burbujas es difícil de explicar porque una dimensión no puede existir sin llanuras. Si fueras una especie viviendo en otra burbuja y fueras además capaz de entrar a esta burbuja sin tecnología, entonces serías el ser más poderoso que puedas imaginar. Esta raza muy avanzada que he mencionado se habría desarrollado fuera de aquí y han evolucionado de hecho durante miles de millones de años. Son capaces de destruirlos a todos ustedes y a nosotros con solo un pensamiento.
Estuvimos en contacto con ellos solo 3 veces en toda nuestra historia, porque su interés en nuestro planeta es diferente a el de todas las demás razas. Definitivamente no son un peligro para ustedes o nosotros. Pregunta: ¿qué pasará cuando comience la guerra? Respuesta: esto es difícil de responder. Depende de la raza enemiga y sus tácticas. La guerra no siempre es esa cosa primitiva que ustedes los humanos describen con esa palabra. La guerra se puede librar en varios niveles. Una posibilidad que tienen es la destrucción de su sistema social por la influencia sobre líderes políticos y religiosos. Otra es el uso de armas avanzadas o sistemas que pueden causar terremotos, erupciones volcánicas u otros desastres, incluidos desastres meteorológicos que pudieran parecerle naturales. Los campos especiales de la fusión de cobre, que mencioné anteriormente, pueden tener una influencia en su clima global. Creo que no atacarán el planeta directamente antes de que la civilización humana sea débil, porque incluso ustedes han podido desarrollar armas que tienen muy buenas posibilidades de destruir sus naves. Permítanme decir que no estamos absolutamente seguros de si habrá realmente una guerra tan caliente en los próximos años. No quiero hablar más sobre esto. Pregunta: este es el final de la entrevista. ¿Quieres decir una última frase o mensaje? Respuesta: abre los ojos y mira. No creas solo en lo que ves, o tus científicos o tus políticos. Algunos de ellos conocen la verdad sobre varias cosas, pero no informan al público para evitar confusión y pánico. Creo que tu especie no es tan mala como algunos de los míos piensan, y sería una lástima observar su final. Eso es todo lo que puedo decir. Recorre tu mundo con los ojos abiertos y verás, o tal vez no. Tu especie es ignorante. Pregunta: ¿espera que alguien crea que esta entrevista es la verdad? Respuesta: no, pero es un experimento interesante para mis estudios sociales. Nos volveremos a ver dentro de unos meses y me dirás entonces qué ha pasado después de la publicación de mi mensaje. Tal vez haya esperanza para tu gente. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.